Tenía mucho sin traerle un video, pero hoy les traigo algo que no van a querer perderse. ¿Alguna vez pensaron en lo que estarían dispuestos a sacrificar por obtener lo que más desean? Hoy les cuento una historia de pacto con el diablo, una cosecha que lo cambia todo y un precio mucho más alto de lo que imaginan. ¿Se atreven a escucharla? Yo nunca creí en esas historias. Siempre pensé que el diablo y los pactos eran cosas de gente supersticiosa, historias que los abuelos contaban al calor del fuego. Pero todo cambió una tarde cálida de verano, cuando mi campo se encontraba más seco que nunca. La cosecha de este año había sido un desastre. Había invertido tanto esfuerzo, tanta esperanza, y el sol me estaba quitando todo lo que había trabajado. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba en el borde de la finca, mirando el horizonte, preguntándome si alguna vez volvería a ver la tierra llena de vida. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una sombra, una ilusión de mi mente, pero no. Ahí estaba, de pie, observándome desde lo lejos. Un hombre vestido completamente de negro, con una presencia tan imponente que no pude apartar la mirada. Me acerqué sin pensarlo. No sentí miedo. Era raro, porque todos decían que se podía sentir el mal cuando alguien como él se acercaba, pero yo no sentí nada. Solo curiosidad. Se presentó con una voz grave, pero no áspera, más bien suave, como si conociera cada rincón de mi alma. Veo que tienes problemas con tu cosecha, dijo, y su tono no sonaba como una pregunta, sino como una afirmación, como si lo supiera todo. Yo, sin más, le contesté que sí, que el campo no me respondía, que todo se estaba perdiendo. Fue entonces cuando me ofreció un trato. De esos que uno nunca olvida. Te ofrezco lo que más deseas, una cosecha abundante, perfecta. Pero a cambio, debes darme algo a cambio. Un precio. Pensé que estaba bromeando, pero algo en sus ojos, algo en su presencia, me decía que no lo era. Lo dudé por un par de segundos. No era un hombre cualquiera. Había algo en el que me hacía sentir que, si aceptaba, mi vida cambiaría para siempre. Lo que pides no es fácil de obtener, le dije, sin saber aún lo que estaba a punto de decir. ¿Qué quieres a cambio? El diablo, con una sonrisa que no me pareció amable, me miró fijamente y soltó unas palabras que aún hoy resuenan en mis oídos. Todo tiene un precio, pero eso lo sabrás después. Sin pensarlo demasiado, acepté. Lo necesitaba. Necesitaba salvar mi campo, mi vida. De inmediato, las nubes comenzaron a moverse y sentí una presencia cálida, como si el sol nunca se fuera a poner. Algo estaba cambiando, pero no entendía qué. Al día siguiente, cuando desperté, el campo había cambiado. Los cultivos, que estaban marchitos y secos, ahora eran una explosión de color, como si la tierra hubiera cobrado vida de nuevo. Los frutos, los granos, todo estaba perfecto. No lo podía creer. Era como un sueño. Y lo fue, pero a un alto precio. No sabía en ese momento lo que había firmado. No sabía que mi vida ya no sería la misma. Pero algo dentro de mí me decía que todo tenía un precio. Ahora solo me quedaba esperar. Pasaron los días, y aunque la cosecha era una maravilla, algo empezó a sentirse raro. Al principio, todo parecía normal, la gente venía, admiraba mi campo, y todos decían que había tenido una suerte increíble. Los compradores se peleaban por los productos que había cosechado. Mi vida comenzó a mejorar. Los problemas económicos desaparecieron, y mi nombre, que había sido sinónimo de fracaso, se convirtió en sinónimo de éxito. Todo parecía estar en su lugar, pero algo seguía rondando en mi mente. Había momentos en los que me encontraba mirando el horizonte, recordando esa tarde en la que conocí al hombre, al extraño ser que había hecho posible todo esto. Algo en mi pecho se apretaba, un sentimiento de vacío que no podía identificar. Lo peor es que a medida que pasaban las semanas, comencé a notar pequeñas cosas extrañas que me hacían pensar que mi trato con él no había sido solo un simple intercambio de favores. Por ejemplo,
las noches se volvían interminables. Me despertaba en medio de la oscuridad con la sensación de que alguien me observaba. Las sombras en mi habitación parecían moverse, pero cuando encendía la luz, no había nada. Las pesadillas se convirtieron en una constante y cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre de negro, con su sonrisa fría, observándome desde la esquina más oscura de mi mente. Intenté ignorarlo. No todo puede tener una explicación lógica, me decía a mí mismo. Pero, a medida que pasaba el tiempo, los problemas no solo eran psicológicos. Algo en el campo comenzó a volverse extraño. La tierra, que antes parecía ser pura y viva, empezó a dar frutos demasiado grandes, demasiado perfectos. Había algo artificial en ellos. No sabía si eran reales o si se trataba de una ilusión. Incluso el sabor de los productos me resultaba raro, como si algo faltara. Una tarde, mientras recorría mi finca, noté algo aún más inquietante. En un rincón del terreno, donde solía estar un pequeño arbusto de frutas que había cultivado con mis propias manos, ahora había una figura extraña, una especie de altar formado por ramas secas y piedras negras. Al principio pensé que era una broma, alguna tradición local o algo por el estilo, pero al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En el centro del altar, había una pequeña inscripción, algo que no había visto antes. No entendía lo que decía, pero las palabras parecían estar escritas en una lengua que nunca había escuchado. Como si alguien hubiera susurrado esas palabras directamente en mi oído, el aire se volvió denso, y la atmósfera alrededor de ese rincón comenzó a cambiar. Ya no era solo la tierra lo que había cambiado, todo a mi alrededor, el ambiente, el aire, incluso el sonido de los animales parecía diferente. Como si ya no estuviera en el mismo lugar. Como si el tiempo hubiera comenzado a distorsionarse. El miedo comenzó a invadirme, pero no podía retroceder. Sabía que si lo hacía, perdería todo lo que había conseguido. El hombre de negro había cumplido su parte del trato. Mi cosecha era perfecta, pero ¿qué había dejado atrás? ¿Qué había hecho por mí a cambio de la vida que había ahora? No podía dejar de pensar en eso. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí un fuerte golpe en la puerta de la casa. Era un golpe suave, pero insistentemente rítmico. Abrí con cautela y, para mi sorpresa, no había nadie. Solo una pequeña caja de madera, bien decorada, que descansaba sobre el umbral. Al principio pensé que podría ser un regalo de algún vecino, pero cuando levanté la caja, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Estaba vacía. De repente, una risa, baja y rasposa, surgió de la nada, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El precio, ya sabes lo que te toca, dijo la voz, aunque nadie estaba allí. Era el mismo tono que había escuchado ese día, ese hombre en la finca, como si su presencia nunca hubiera desaparecido, como si aún estuviera en algún rincón oscuro de mi vida. Los días siguientes fueron una espiral de extraños sucesos. La cosecha continuó creciendo, pero no podía deshacerme de la sensación de que todo a mi alrededor era falso. Una noche, mientras observaba las estrellas, vi algo que me hizo darme cuenta de lo que estaba perdiendo. En el cielo, una forma en las nubes se destacó entre las estrellas, una figura. La misma figura de antes. El hombre de negro estaba allí, flotando sobre el campo, observándome desde las alturas. Esta vez no pude mirar para otro lado. La ansiedad me invadió. No sabía si había hecho lo correcto al aceptar ese pacto. Lo que comenzó como una oportunidad de salvar mi vida se había convertido en una condena que ahora veía manifestarse en todo lo que tocaba. Mi cosecha perfecta, el éxito, el dinero, todo parecía estar viniendo a un precio que no podía pagar. El precio del alma, un precio que ya había aceptado sin saber lo que significaba. Y fue entonces cuando entendí la gravedad del trato. El hombre de negro no solo quería mi cosecha, no solo quería mi trabajo, quería algo mucho más profundo. Mi libertad, mi paz mental, mi ser.
Estaba atado a él de una manera que no comprendía completamente, y lo peor era que cada día que pasaba, su poder sobre mí crecía más. Era demasiado tarde para arrepentirme. Las cosechas continuaban, pero también lo hacía la oscuridad que ahora me envolvía. Pasaron semanas, meses tal vez. Ya no llevaba la cuenta del tiempo. Lo que comenzó como una solución, como una bendición disfrazada, ahora se había convertido en una carga insoportable. La cosecha seguía siendo perfecta, cada fruto, cada grano, más abundante y perfecto que el anterior. Pero cada vez que recorría el campo, veía algo que me helaba la sangre. Aquellos que comían los productos que cultivaba, aquellos que se beneficiaban de mi prosperidad, no sabían lo que realmente había pagado para obtener todo eso. De vez en cuando, los veía, a los que recibían los frutos de mi pacto, comiendo sin saber que algo estaba mal. Veía cómo sus ojos se volvían más oscuros, como si un brillo extraño los invadiera, como si el mal hubiera comenzado a germinar en ellos también. No lo entendían. No veían lo que yo veía. Y eso me aterraba más. Hubo una vez, durante una fiesta en el pueblo, donde todo parecía normal. La gente reía, bailaba, disfrutaba de la comida que había salido de mi campo. Pero cuando uno de los hombres que había probado mis productos comenzó a hablar, su voz se tornó extraña. Su discurso, antes alegre, empezó a volverse incoherente. Parecía que hablaba en un idioma extraño, y sus ojos reflejaban algo que no reconocía. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que no solo mi vida se había transformado, sino también la de los demás. La prosperidad de mi campo no solo estaba afectando mi destino, sino el de todos los que me rodeaban. Y el diablo lo sabía. Él siempre sabía lo que estaba sucediendo, incluso cuando yo no lo comprendía. De alguna manera, comencé a entender que lo que el hombre de negro había dado a cambio de mi alma era mucho más que una simple cosecha. Había ofrecido más que eso. Había intercambiado no solo mi vida, sino también mi conexión con los demás, con la tierra misma. Ahora, ya no era un hombre que vivía con su comunidad. Ahora, era algo diferente, alguien atrapado en un trato que le otorgaba riquezas a costa de la humanidad de los que lo rodeaban. Una noche, mientras caminaba solo por el campo, comencé a sentir la presencia de algo, o alguien, detrás de mí. No era una presencia normal, era una sombra, algo que me seguía desde la distancia, sin hacer ruido. Al principio traté de ignorarlo, pero la sensación de ser observado no se desvanecía. A medida que caminaba hacia la colina, la figura comenzó a acercarse más, hasta que no pude evitar mirarla. Y allí estaba, el hombre de negro, de pie entre los árboles, observándome con su eterna sonrisa. «Lo has notado, ¿verdad?», dijo con voz tranquila. «Las cosechas no son lo único que has ganado. El precio se paga con lo que más valoras. ¿No ves cómo todos a tu alrededor empiezan a cambiar? ¿No te has dado cuenta de lo que realmente has perdido?». Su risa baja y grave llenó el aire, y por primera vez desde que lo conocí, sentí una punzada de desesperación. Estaba atrapado. Era demasiado tarde para regresar. ¿Cómo podría volver atrás? Las palabras del diablo eran claras, pero al mismo tiempo vacías. No me ofrecía respuestas. Solo preguntas que me destrozaban por dentro. Lo peor de todo es que en ese momento me di cuenta de algo más. Ya no podía sentirme bien ni en mi propia casa. La gente me veía como a un dios, como al hombre que había hecho milagros, pero dentro de mí todo se estaba desmoronando. Ya no tenía esa conexión con la vida, esa emoción genuina de la que hablaba la gente cuando veía la naturaleza florecer. Ya no veía el mundo con los mismos ojos. Había cambiado. Una noche, durante una tormenta, todo se desbordó. El cielo se oscureció completamente y la lluvia cayó como nunca antes. Mis campos comenzaron a moverse. No era solo viento, ni agua. Era como si la tierra misma estuviera siendo arrastrada por algo que no podía ver, algo que ya no tenía control sobre ello. De repente, escuché un grito,
un sonido que provenía de lo profundo de la tierra, un eco que retumbaba en las entrañas del suelo. Un sonido que no solo era mi mente, sino algo real, palpable. Corrí hacia el centro del campo, donde la tierra estaba siendo levantada. La figura del hombre de negro apareció nuevamente, esta vez no desde las sombras, sino de pie en medio del caos, como si lo controlara todo. Su risa resonó con el retumbar de la tormenta. «¿Crees que la cosecha es lo único que te debo?», dijo, mientras la tierra se levantaba a su alrededor como si fuera un ser vivo. «Te di lo que querías, pero no era solo eso lo que necesitabas. La cosecha, el dinero, la prosperidad, todo eso es solo la primera parte del trato. El precio real, el que ahora ves, es lo que nunca podrás recuperar. Todo lo que alguna vez fuiste». De repente, todo cambió. No había escape. No había forma de detener lo que ya estaba en marcha. Vi cómo mi campo comenzaba a consumir a las personas, como la tierra tragaba a todo lo que tocaba. Los árboles, los cultivos, incluso las casas cercanas, todo se desintegraba, como si el propio pacto estuviera siendo cobrado en ese instante. No solo mi alma estaba atrapada, ahora, todo lo que tocaba se desmoronaba. Desesperado, traté de correr, pero mis pies ya no tocaban el suelo. Me sentí suspendido en el aire, como si el mismo diablo hubiera atrapado mi alma en una red de sombras. Y mientras la tormenta rugía, la tierra se tragaba todo a su paso. La figura del hombre de negro se desvaneció entre la tormenta, pero su voz siguió resonando en mi mente: «El precio siempre llega, tarde o temprano». Y en ese momento, entendí que ya no era solo mi vida lo que estaba en juego. Había vendido algo mucho más grande, algo que ni siquiera podía comprender completamente. Pero ahora estaba atrapado en una espiral de caos, una espiral que no tenía fin. Aquel caos no terminó con la tormenta. En realidad, fue solo el principio. Cuando desperté, no estaba en mi casa, ni en mi campo. El mundo que conocía ya no existía. Estaba rodeado de oscuridad, pero no una oscuridad cualquiera, sino una neblina espesa que parecía tragarse todo a su alrededor. No podía ver el cielo ni las estrellas, pero podía sentir que algo estaba allí, observándome, esperando. No entendí en ese momento si estaba vivo o muerto. La sensación de estar atrapado en algún tipo de limbo me envolvía por completo. El suelo bajo mis pies era sólido, pero tenía una textura extraña, como si estuviera caminando sobre algo ajeno a este mundo, como si estuviera en otro plano, uno en el que la realidad misma se diluía. Entonces, escuché su voz. «¿Lo entiendes ahora?», me preguntó el hombre de negro, pero esta vez no estaba delante de mí. Su voz resonaba desde todos los rincones de ese espacio oscuro, como si estuviera dentro de mi mente. «El precio nunca es lo que uno cree que será. La cosecha que tanto deseaste es solo una ilusión. Todo lo que he dado es para asegurarte de que tu alma ya no tenga regreso». Intenté moverme, pero el aire parecía pegajoso, como si cada paso fuera un esfuerzo monumental. No podía avanzar, ni retroceder. Estaba atrapado, pero no por la tierra, sino por las palabras del diablo, que ya se habían incrustado en mi mente. El pacto. Había pensado que lo había ganado todo. Creí que el precio ya se había pagado, pero no había sido así. Ese precio iba más allá de la cosecha perfecta o el dinero que había obtenido. Mi alma, mi libertad, todo lo que alguna vez me hizo humano, estaba siendo despojado de mí poco a poco, como si cada rincón de ese lugar oscuro lo estuviera consumiendo. «Pero aún hay algo que puedes hacer», continuó su voz, burlona. «Si realmente deseas liberarte, si realmente quieres que todo esto termine, entonces tienes que tomar una decisión final. Ya sabes lo que eso implica». El aire se volvió más denso, y las sombras comenzaron a tomar forma. No sabía qué estaba pasando, pero había algo familiar en esas sombras. Eran como figuras distorsionadas, como personas que alguna vez conocí, pero no podía ver sus rostros con claridad. Eran apenas siluetas, pero sentí que esas sombras conocían mi vida, mis recuerdos, mis miedos.
De repente, uno de ellos se acercó. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia él. Al principio, no reconocí quién era, pero a medida que se acercaba, algo me golpeó en el pecho. Era mi padre, pero su rostro estaba distorsionado, como si la oscuridad estuviera devorando su forma. Sus ojos eran dos abismos vacíos, y su sonrisa, o lo que quedaba de ella, era retorcida, casi demoníaca. «No lo hagas», me susurró con una voz que no era suya, pero que sonaba como si hubiera salido de lo más profundo de su ser. «No tomes esa decisión. No dejes que te consuma lo que ya has hecho». Desesperado, intenté apartarme de él, pero algo me mantenía fijo en el lugar. No podía moverme. No podía huir. Cada palabra que salía de su boca era un peso sobre mi alma. No podía soportarlo más. Entonces, el hombre de negro apareció, como una sombra que lo absorbía todo a su alrededor. No estaba en el limbo donde me encontraba, sino que su presencia era aún más poderosa aquí, en este espacio interdimensional donde el tiempo ya no significaba nada. «¿Crees que el arrepentimiento puede salvarte?», dijo con esa voz tan profunda y fatalista. «Es demasiado tarde para arrepentirse, porque ya no hay vuelta atrás. El precio ha sido pagado. No te queda nada». Mi mente comenzó a derraparse, atrapada entre la confusión, el dolor y la desesperación. Miré alrededor, viendo esas figuras que tomaban forma a partir de mi peor miedo, mis peores recuerdos. No había escape. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, con cada pensamiento, cada acción, cada suspiro, llevándome más y más lejos de lo que alguna vez fue mi vida. Las sombras comenzaron a acercarse más. Sentí que me rodeaban, que me absorbían. La oscuridad estaba tan cerca que casi podía tocarla. No sabía cuánto tiempo pasé allí, ni cuánto había perdido ya. Lo único que sentía era un vacío. Un vacío que crecía más y más. «El precio nunca será suficiente», susurró la figura de mi padre, o lo que quedaba de él. «Todo tiene un precio. Y cuando ya no hay nada más que dar, el único camino es seguir adelante con lo que te queda. ¿Vas a seguir luchando, o vas a aceptar lo que eres ahora? Lo que eres ahora». Las palabras del diablo resonaron nuevamente. «Es demasiado tarde para la redención. Pero siempre hay algo más que puedes hacer. Siempre hay algo que puedes dar». En ese momento, un destello de claridad atravesó mi mente. Ya no era solo la cosecha lo que me mantenía atado a este lugar, a este pacto. No solo era la tierra que había ganado ni el dinero que había acumulado. Era el alma misma de mi ser. Lo que había entregado, lo que había cambiado en mí. «¿Qué más quieres de mí?», grité con desesperación, sin saber si aún estaba en el mundo real o si ya me había perdido por completo. El hombre de negro apareció ante mí, su figura más aterradora que nunca, la oscuridad a su alrededor casi tangible. «Hay algo que has olvidado, algo que siempre has tenido dentro de ti», dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. «La decisión final es tuya. Acepta lo que eres, y serás libre. O sigue resistiendo y perderás todo. ¿Qué eliges?». Con sus palabras, me di cuenta de que el verdadero precio del pacto no era solo el sacrificio de mi alma. Era la pérdida de todo lo que alguna vez amé, todo lo que alguna vez me hizo humano. La decisión estaba ante mí. Pero, ¿realmente tenía alguna opción? Todo lo que podía ver era oscuridad. Todo lo que podía sentir era vacío. La tierra, los recuerdos, las personas que una vez amé, todo había desaparecido. Y ahora, solo quedaba una pregunta que no podía responder: ¿había alguna salida, o había algo más detrás de todo esto que aún no comprendía? No hubo respuesta. La oscuridad que me rodeaba era absoluta, como si el mismo aire me estuviera devorando. El hombre de negro observaba desde la distancia, su figura difusa y sin rostro, un simple vacío que absorbía toda la luz a su alrededor. Y las palabras resonaban, no solo en mi mente, sino en cada rincón de mi ser: el precio siempre llega. Lo que has perdido nunca podrás recuperarlo.
Ya no era solo una cuestión de entender lo que había hecho. Sabía que no había manera de deshacer el daño que ya había causado, ni en mi vida ni en las de aquellos que me rodeaban. La tierra que una vez me dio sustento, ahora parecía un recordatorio eterno de la elección que había tomado. Cada grano que recogí, cada fruto que creció, era como un fragmento de mi humanidad que se iba perdiendo, desvaneciéndose con el tiempo. ¿Qué eliges? Las palabras del diablo se repetían en mi mente. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. La opción que me presentaba era una en la que no había ni ganadores ni perdedores, solo un vacío eterno. Podía aceptarlo, ceder ante la oscuridad, y ser parte de ese vacío para siempre, o podía resistir, sabiendo que no habría vuelta atrás. El frío se apoderó de mi cuerpo mientras veía las sombras a mi alrededor crecer, tomar forma y desvanecerse con cada parpadeo. Sentí que ya no era el hombre que había hecho el pacto. No era el agricultor que solo deseaba una cosecha próspera, ni el hombre que había visto a su gente gozar del éxito. Ya no quedaba nada de esa persona. El hombre de negro lo había arrebatado todo. Pero al mismo tiempo, sentí una chispa, una pequeña luz en el fondo de mi ser, como si todavía hubiera algo por lo que luchar. Mi alma estaba rota, sí, pero ¿sería suficiente para sucumbir? ¿Dejaría que el hombre de negro ganara completamente? La pregunta se volvía más importante, más urgente con cada segundo que pasaba. El precio siempre llega, susurró la voz nuevamente, pero esta vez, algo en mi interior respondió. No de una manera lógica, sino en un nivel más profundo. ¿Por qué me había arrastrado tanto por la oscuridad? ¿Por qué no había luchado antes? Elige. Sabía lo que debía hacer. No podía retroceder al pasado, ni deshacer lo hecho, pero aún quedaba una oportunidad. Un suspiro, una brizna de resistencia, de esperanza. Aunque había perdido mucho, todavía me quedaba lo más importante, mi voluntad. Lo que había hecho no podía ser deshecho, pero lo que aún podía hacer era decidir cómo terminaría todo esto. Dando un paso hacia la oscuridad, un grito interno, profundo y sincero, escapó de mi pecho. No solo para mí, sino para aquellos que también estaban atrapados en el mismo destino. Un grito de rebelión. Un grito de resistencia. No. La palabra salió de mis labios, pero no fue un simple rechazo. Fue un acto de desafío. Al hacerlo, sentí como algo dentro de mí comenzaba a despertar. La neblina que me rodeaba empezó a disiparse, como si el acto mismo de resistir a la oscuridad hubiera liberado una fuerza latente que estaba dentro de mí todo el tiempo. El hombre de negro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se adelantó un paso, su sombra envolviendo todo a su paso. La risa que salía de su boca era amarga, y sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora reflejaban una furia contenida. No puedes escapar, el pacto está hecho. Pero lo que no sabía, lo que nunca imaginó, es que aunque el precio fuera alto, aún quedaba un poder que el diablo no había considerado, la voluntad humana. La capacidad de resistir, de cuestionar incluso la oscuridad más profunda. No podía deshacer lo que había hecho, pero podía elegir no sucumbir. Sentí como la tierra debajo de mis pies empezó a temblar, como la oscuridad se retorcía, como si estuviera luchando contra mi resistencia. El aire se volvió denso, la atmósfera cargada de energía, y la figura del hombre de negro empezó a desvanecerse, como si su propio poder fuera debilitado por el simple acto de mi determinación. El precio siempre llega, murmuró él, pero ya no había fuerza en sus palabras. La oscuridad comenzaba a desmoronarse, deshaciéndose ante mi voluntad de seguir adelante, de rechazar lo que me había sido impuesto. La batalla aún no había terminado, pero ahora, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que tenía el control. No podía traer de vuelta lo perdido, pero sí podía decidir qué hacer con lo que quedaba. ¿Sería suficiente para deshacer el mal hecho? No lo sabía. Solo sabía que no me rendiría. La oscuridad se desvaneció lentamente, pero no completamente.
Algo me decía que el verdadero final del pacto aún estaba por escribirse y que la lucha nunca sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. No por lo que había ganado, sino por lo que había decidido no perder, mi voluntad, mi humanidad, mi esperanza. Y mientras el último susurro del diablo se desvanecía en el viento, entendí que aunque el precio siempre llegue, no siempre se paga de la misma manera.